Bienvenidos al podcast de El Devocional, un viaje diario a través del desarrollo de la historia de la Biblia basado en un plan de lectura bíblica anual, ahora en español en la voz del pastor Edison Flores. Mi nombre es Edison Flores y la meditación bíblica para el día de hoy, 1 de abril, viene del libro de Levítico capítulo 4. Las instrucciones de Jehová para presentar una ofrenda por el pecado se extienden a lo largo de Levítico 4 y 5. Mientras estudiamos estas reglas, recuerda que la ofrenda por el pecado no era el sacrificio principal ofrecido para hacer expiación por los pecados. Como dijimos en el día de ayer, el holocausto, en el que todo el sacrificio se quemaba en el altar para simbolizar la completa entrega del adorador a Jehová, así como la completa aceptación de Jehová del adorador, era el sacrificio que los israelitas hacían habitualmente para expiar los pecados. Levítico 2. La ofrenda por el pecado, sin embargo, se hacía por pecados específicos que habían atraído la atención de los israelitas. Así, la ofrenda por el pecado se hacía por el tipo de pecado que la gente había estado cometiendo durante algún tiempo, solo para reconocer de repente su culpa ante Jehová. No debemos pasar por alto el hecho de que la palabra involuntariamente aparece 4 veces en Levítico. Levítico 4:2, 4:13, versículo 22 y 27. La ofrenda por el pecado era un sacrificio que solo podía ofrecerse por pecados cometidos de manera inadvertida, sin intencionalidad deliberada de elegir el pecado. Entonces, cuando la persona o el pueblo que pecaba reconocía el pecado, la sangre de la ofrenda por el pecado expiaba ese pecado de manera específica. Levítico 4:20, versículo 26 y 31. Pero, ¿qué pasaba con los pecados que no se calificaban como involuntarios? De hecho, no había sacrificio disponible para los pecados deliberados que se llaman pecados de soberbia. Esto es lo que Jehová ordena en Números, capítulo 15, versículos 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. A largo plazo, debemos reconocer que las limitaciones de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, que también solo cubría los pecados involuntarios, Levítico 5:14, 5:17, 6:4, representan una deficiencia importante del sistema de sacrificios del antiguo pacto. Los sacrificios ofrecían una medida de misericordia, pero esa medida de misericordia solo llegaba hasta cierto punto. Si habías pecado con soberbia, no tenías sacrificio para cubrir tus pecados. De esta manera vemos entonces que el sistema de sacrificios del antiguo pacto era bueno, pero no perfecto. Con el tiempo, el pueblo de Dios necesitaría un sacrificio mejor, no solo uno que tuviera que ofrecerse una vez para siempre, sino uno que pudiera expiar los pecados más atroces y prepotentes. Y en efecto, Dios proporcionó un sacrificio capaz incluso de expiar el pecado de asesinar al propio Hijo de Dios. Escucha pues la promesa del Evangelio para tus pecados de soberbia. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Gracias por escuchar el podcast del Devocional. Si quieres encontrar más recursos, escritos, sermones y enseñanzas, entra a www.iglesiacalvary.co.